La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. En esta emisión de Así Avanza el Cambio, el 20 de julio es la despedida del presidente Gustavo Petro. El mandatario convoca a los colombianos a Jornada Nacional de Movilización. Anuncia su mensaje de salida como jefe de Estado. Salud, vivienda, educación y conectividad son parte de los resultados presentados por el Gobierno Nacional durante el cierre de esta administración. Inversiones en el campo, empleo, energía y obras sociales. Destacan avances para comunidades rurales y urbanas del país. Colombia fortalece la atención humanitaria. Equipos de rescate apoyan a Venezuela y hay nuevas acciones para proteger comunidades afectadas por inundaciones. Exportaciones colombianas superan los $5.000 millones y la transición energética avanza con más hogares beneficiados. Y tenemos más en Así Avanza el Cambio. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Así Avanza el Cambio, el informativo en el que les contamos con resultados los avances de los proyectos y acciones que están transformando nuestro territorio y que mejoran la calidad de vida de las comunidades. Gracias por acompañarnos. Durante la próxima hora les presentaremos un completo recorrido por las noticias más importantes, las historias que inspiran los avances en obras, programas sociales, iniciativas ambientales y de desarrollo económico. El 20 de julio, todos a la calle. Abrimos esta emisión con la convocatoria realizada por el presidente Gustavo Petro para las jornadas de movilización previstas el próximo 20 de julio, fecha en la que también anunció que dirigirá un mensaje de despedida al país como jefe de Estado. A través de sus redes sociales, el primer mandatario de los colombianos indica que las concentraciones se realizarán en distintas plazas del territorio nacional. En el marco de la conmemoración del Día de la Independencia, invitó a la ciudadanía a participar en una jornada que, según explicó, estará centrada en la defensa de las reformas sociales impulsadas durante su gobierno. El próximo 20 de julio, en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia, el presidente Gustavo Petro tiene previsto encabezar un acto público con el que se despedirá de los colombianos como jefe de Estado. El 20 de julio, día de la movilización general para gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales. La actividad estará acompañada por jornadas de movilización en diferentes plazas del país, luego de que el mandatario invitara a la ciudadanía a través de su cuenta en la red social X a participar en los eventos programados para esa fecha. De acuerdo con las publicaciones del presidente, la jornada tendrá como eje la defensa de las reformas sociales impulsadas durante su gobierno. En ese contexto, también destacó lo que considera los principales avances alcanzados por su gobierno en materia social. Los invito este 20 de julio a acompañar a la fuerza pública y después de su desfile a escuchar mi despedida como jefe de Estado de Colombia. El presidente Petro señaló que su mensaje de despedida se realizará el 20 de julio, una vez finalice el tradicional desfile de la fuerza pública, y precisó que no esperará a las ceremonias de transmisión de mando previstas para el mes de agosto. Los espero en Bosa y Ciudad Bolívar, en el sur y el occidente de Bogotá, para hacer el desfile y nuestro grito de independencia nacional. Calles seguras, vidas salvadas. El presidente Gustavo Petro aseguró que las principales ciudades del país han mejorado sus indicadores de seguridad frente a la delincuencia común y planteó fortalecer la educación y el empleo como herramientas para reducir la criminalidad. Seguridad ciudadana, educación y empleo fueron algunos de los temas abordados por el presidente Gustavo Petro en una serie de publicaciones realizadas a través de su cuenta en la red social X. En sus mensajes, el mandatario aseguró que, con excepción de Barranquilla, las principales ciudades del país han registrado una mejora en los indicadores de seguridad frente a la delincuencia común durante su gobierno. Se desplomó el feminicidio, se desplomó el hurto a celulares, residencias y comercio, se ha reducido el secuestro, la tasa de homicidios
En las grandes ciudades baja con excepción de Barranquilla. La tasa de homicidios cuyo móvil no es el sicariato y que era el mayoritario se ha literalmente desplomado y es irreversible su movimiento hacia el cero homicidios. Según el jefe de Estado, delitos como el secuestro, el feminicidio y el hurto a celulares, residencias y establecimientos comerciales han presentado una reducción. Asimismo, afirmó que los homicidios no relacionados con el sicariato muestran una tendencia a la baja. El presidente también sostuvo que los actuales niveles de violencia en el país están asociados principalmente a los enfrentamientos entre grupos armados vinculados al narcotráfico por el control de economías ilícitas en distintas regiones. La violencia no crece en Colombia, pero se mantiene. Y las razones de ese nivel estable de violencia tienen que ver con los conflictos entre grupos armados del narcotráfico en la búsqueda de controlar territorios de economías ilícitas, oro y cocaína, en regiones rurales excluidas de la economía nacional. En materia de seguridad, el mandatario defendió el fortalecimiento de las labores de inteligencia policial para identificar y capturar a los integrantes de estructuras criminales, al tiempo que planteó avanzar en estrategias que permitan la desarticulación de estas organizaciones. Asimismo, afirmó que la política de seguridad debe complementarse con mayores oportunidades de educación y empleo para los jóvenes. El mejor remedio para acabar las bandas delincuenciales no es abrir cárceles costosísimas, sino sedes universitarias, muchas cooperativas de trabajo juvenil con el SENA, que ya tienen los recursos que le dejó la reforma laboral cuando los empresarios no contratan aprendices ahora bien pagos. Porque una o un trabajador del SENA es un trabajador ingeniero cualificado. La educación pública se respeta. Un llamado a la ciudadanía a respaldar las reformas sociales impulsadas durante su gobierno. También la preocupación por los anuncios relacionados con el modelo de financiación de las universidades públicas hizo el mandatario colombiano Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro se refirió al futuro de la educación superior en el país. La fórmula que dejamos para financiar la universidad pública, que es ley, hoy garantiza la expansión de la cobertura de las universidades públicas en Colombia. Es un gesto que es la verdadera y más grande inversión en nuestro país. A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó que las reformas sociales impulsadas durante su administración deben ser defendidas por la ciudadanía y manifestó su preocupación por los anuncios del gobierno electo relacionados con una eventual modificación al modelo de financiación de las instituciones públicas de educación superior. Las reformas sociales de mi gobierno fueron para el pueblo y deben defenderse. Es el derecho del pueblo a la inteligencia y el saber de todos y de todas. Según el jefe de Estado, la Ley 2568 de 2026 garantiza mayores recursos para las universidades públicas y permite ampliar la cobertura educativa al vincular la financiación al índice de costos de la educación superior, ICES. Con la nueva ley que aprobamos en el Congreso, aumentamos ya para el nuevo semestre que recibirá la ministra 450.000 cupos adicionales a los que existían en el gobierno Duque. Es casi 500.000 de jóvenes que si no hubiera esa ley no estarían estudiando gratuitamente las carreras que escojan y en su territorio. En sus declaraciones, el presidente Petro advirtió que un eventual cambio en el modelo de financiación podría afectar la expansión de la educación superior pública y gratuita e hizo un llamado a estudiantes, jóvenes y familias a respaldar las reformas promovidas durante su gobierno. Ojo, jóvenes de Colombia, hombres y mujeres, nos anuncian acabar con el crecimiento del intelecto de la sociedad a través de volver a cerrar las puertas de la universidad pública y gratuita a los jóvenes de Colombia, a la que deben tener derecho todas y todos, independientemente de su condición económica. A pocas semanas de finalizar su mandato legal, el presidente Gustavo Petro se refirió al proceso de entrega del poder. Aseguró que el próximo 7 de agosto cumplirá con lo establecido en la Constitución. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el cierre de su administración y el proceso de transición con el próximo gobierno. El jefe de Estado aseguró que entregará el poder el 7 de agosto,
fecha establecida para el cambio de mando presidencial y afirmó que no permanecerá en el cargo más allá del periodo definido por la Constitución. Tal como indica la ley, el proceso de entrega del gobierno continúa ante el pueblo. El mandatario indicó que el proceso de empalme continuará, bajo lo que denominó una entrega pública del gobierno saliente ante la ciudadanía. El empalme es ante el pueblo. Es una entrega pública del gobierno que termina el 6 de agosto a las 12 de la noche, porque ese fue el mandato del pueblo y obedezco al pueblo y a nadie más. En sus publicaciones, el jefe de Estado además se refirió a las acusaciones realizadas en su contra y afirmó que responderá por la vía judicial a los señalamientos que considera calumnias. Salgo del gobierno con menos patrimonio del que tenía cuando entré y con mi cuenta bloqueada y no puedo hacer ninguna transacción financiera por orden del gobierno de los Estados Unidos. Al parecer, sin que el presidente Donald Trump sepa, a pesar de las dificultades, me sirve para demostrar mi honestidad. Un empalme de puertas abiertas. El gobierno nacional aseguró que los procesos de empalme durante la administración del presidente Gustavo Petro se han desarrollado con transparencia y de cara a la ciudadanía. Esto como un ejercicio público de entrega de información y rendición de cuentas. Además, el Comité Nacional de Empalme defendió el carácter institucional de esta transición y anunció la suspensión temporal de las sesiones conjuntas con el equipo entrante. El Comité Nacional de Empalme del Gobierno Nacional, en el marco del debido proceso de articulación con el gobierno entrante, anunció que a causa de la utilización de una narrativa que desnaturaliza el verdadero propósito de dicho proceso y la no existencia de las condiciones mínimas de respeto institucional, suspende su participación en las sesiones conjuntas hasta tanto existan garantías de respeto recíproco. Nuestra decisión busca proteger las instituciones, busca proteger la dignidad del Estado y busca proteger el verdadero sentido del empalme como un ejercicio de responsabilidad democrática. Seguimos comprometidos con Colombia, seguimos comprometidos con la transparencia, seguimos comprometidos con el cumplimiento de nuestros deberes constitucionales por el respeto, pero el respeto no puede ser unilateral. Se han realizado acusaciones y ofensas al presidente y su equipo de gobierno, según las cuales se califica de criminales, se manipula la justicia, se pretenden extraditarnos, entre otras torpezas manifestadas por este miembro del Comité de Empalme entrante. No las aceptamos. No tenemos ninguna razón para permitirlo, ni tampoco tenemos nada que ocultar. Queríamos tener un gesto de altura institucional y democrática, y solamente hemos recibido agravios e irrespetos, calumnias y ofensas, y no aceptamos una sola agresión más, ni una amenaza más. Asimismo, se aseguró que este proceso continuará de manera pública como un ejercicio de transparencia ante los colombianos y las colombianas. Entre tanto, el Comité Nacional de Empalme del Gobierno Nacional pidió acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación para brindar garantías a todas las partes. Además, se recalcó que el mandato del presidente Gustavo Petro termina el 6 de agosto del presente año, descartando cualquier posibilidad de permanecer en el cargo más allá del periodo institucional. Bienvenidos y bienvenidas, les dejamos la puerta abierta para seguir cuidando la vida. El Ministerio de Hacienda es un ministerio de puertas abiertas. Es un ministerio que, como todo el gobierno, está de cara al país.
En el 2025 la economía creció 2.6% y el primer trimestre de 2026 creció 2.2%. Las puertas de MinCiencia están abiertas para que Colombia vea cómo dejamos de financiar privilegios y empezamos a invertir en investigación, talento humano, mujeres científicas y profesionales que desde los territorios transforman el país. Aquí están las puertas abiertas de este Ministerio del Trabajo y de los trabajadores en el gobierno del cambio. Encontrarán una reforma laboral y un salario vital que distribuye a manos llenas dignidad en el pueblo trabajador de Colombia. En esta casa, donde habita el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, tenemos las puertas abiertas para compartirles cómo muchos hogares accedieron al agua para la vida y al hábitat para la paz. Con la creatividad que no reemplazamos con algoritmos, ni artistas con inteligencia artificial. Acá trabajamos estos 4 años para garantizar el derecho a la creación artística y cultural y a la creatividad humana. Acá la cultura fue identidades y fueron derechos. Multiplicamos por 20 la capacidad de energía limpia en Colombia. Sacamos a más de 1.400.000 personas de la pobreza energética. Con programas como Colombia Solar y comunidades energéticas, muchas familias hoy en Colombia pagan 0 pesos en su recibo de energía. También llevamos energía a miles de territorios olvidados. Ese tal apagón con el que nos amenazaron siempre nunca existió. Hoy podemos decir que más de 410.000 nuevos jóvenes estudian en la educación superior, que el 97% de los estudiantes de la educación superior en universidades públicas lo hacen totalmente gratis. Dicen que se inventaron la gratuidad en la educación superior. Nosotros la convertimos en política de Estado y podemos decir además que hemos transitado hacia la educación como derecho. Desde el Ministerio TIC logramos conectar 3.5 millones de hogares en Colombia y dejamos este ministerio de puertas abiertas para que se sigan conectando territorios. El sector transporte le entrega la reactivación de los trenes con inversiones por más de 19 billones de pesos. Inversiones también muy importantes en 14 pistas aéreas en el país y también 34 rutas aéreas a lugares donde antes no llegaba ningún avión. E hicimos caminos comunitarios para que los campesinos pudieran sacar los productos del campo a la ciudad. Nos llena de orgullo haber trabajado para que la infraestructura en este país lleve equidad y oportunidades. En el Ministerio de Ambiente sí cuidamos la casa común. Protegimos el agua y los páramos. Redujimos la deforestación a números históricos. Y en 4 años no hicimos fracking. Porque tranquilos, aquí estamos convencidos de que fósiles ni en la política ni en los combustibles. Las puertas quedan abiertas para seguir cuidando la vida. Se abrieron las puertas del Ministerio de Agricultura para las comunidades negras, los pueblos indígenas y el campesinado en Colombia. Desde entonces, con transparencia y rigor, hemos mantenido un diálogo permanente con todos los actores y sectores de la producción agropecuaria para sostener el crecimiento económico y hacer de la agricultura el motor de la economía. Más de 5 billones de pesos representan una inversión histórica en infraestructura y dotación para nuestros hospitales públicos. Es así que logramos llegar con 2.211 proyectos a más de 635 municipios del país y lograr entonces mejorar la atención de 16 millones de personas en los sitios más recónditos y más abandonados del país. Las puertas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo están abiertas para que conozcan cómo hemos logrado consolidar a Colombia, el país de la belleza, como un referente mundial en turismo, avanzar en la reindustrialización del país, fortalecer las exportaciones no mineroenergéticas, atraer inversión extranjera y generar nuevas oportunidades para nuestros empresarios y para la economía popular. Durante esta administración, el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, logró ejecutar el Censo Económico Nacional Urbano. 34 años el país sin tener una radiografía del tejido empresarial colombiano que ahora tenemos a disposición de la ciudadanía, que cuenta la economía popular, un enfoque de género y un enfoque étnico-racial. Bienvenidos al Departamento Administrativo de la Función Pública. Trabajamos para dignificar a los servidores y servidoras públicas
impulsar la integridad, modernizar la gestión pública en todo el país. Esta es la SIC del cambio. Aquí siempre mantuvimos las puertas abiertas para empresarios y consumidores sin ningún criterio de preferencia ni discriminación. No perseguimos nunca ningún sector económico ni ninguna empresa. Lo único que perseguimos fue el establecimiento de reglas claras y aplicables para todos sin distinción. Ojalá siga siendo el caso. El campo presente en el empalme, más inversión para el campo colombiano, apoyo a las familias campesinas y avances en la reducción de la pobreza rural hacen parte del balance presentado por el Ministerio de Agricultura durante el proceso de empalme del Gobierno Nacional ante el pueblo. El informe destaca una inversión de 22 billones de pesos en el sector agropecuario y resultados sociales que, según la cartera, benefician a millones de colombinos. La revolución en el campo tiene el sello del gobierno del presidente Gustavo Petro. El balance de la reforma agraria destaca la mayor inversión pública en acceso y distribución de tierras en la historia del país, con una cifra histórica cerca de 8 billones de pesos. Como resultado de esa política, la Agencia Nacional de Tierras incorporó más de 800.000 hectáreas al Fondo de Tierras, entregó 351.000 hectáreas a familias campesinas y comunidades étnicas y formalizó más de 2,28 millones de hectáreas mediante 41.000 títulos de propiedad rural, beneficiando a más de 116.000 familias. Tenemos unos récords sociales muy importantes. En pobreza hemos reducido pobreza multidimensional, pobreza monetaria, mayor ocupación, menor tasa de desempleo. Yo creo que lo que hemos demostrado acá es que la redistribución de la tierra, de los activos como el crédito, permite generar y desatar las fuerzas productivas del campo colombiano. Hemos fortalecido los sistemas agroalimentarios, hemos hecho un énfasis en esa agricultura campesina, familiar y comunitaria, esa que hoy está creciendo en cereales, en frutales. Tenemos una agricultura creciente y vigorosa que también se ha acompañado con la reactivación de los apoyos directos, que se ha logrado acompañar con los subsidios alrededor de los fertilizantes, con programas de acompañamiento, con la reactivación de las funciones del IDEMA en el marco de las funciones del Ministerio de Agricultura, que nos permitió atender coyunturas específicas de sobreproducción. Durante este gobierno fueron recuperados para la reforma agraria más de 550 predios, equivalentes a 109.000 hectáreas, que habían estado vinculados a estructuras del narcotráfico, el paramilitarismo, testaferros y otros procesos judiciales. Además, se constituyeron 21 nuevas zonas de reserva campesina, se crearon los primeros 7 territorios campesinos agroalimentarios y se impulsó la conformación de 676 comités municipales de reforma agraria con participación de organizaciones campesinas y comunidades étnicas. Y este patrimonio, que es el patrimonio de la reforma agraria, estamos dispuestos a defenderlo, estamos dispuestos a seguir avanzando, profundizando. La tierra tiene que redistribuirse si realmente queremos impactar la pobreza en el campo. Estamos absolutamente convencidos de ello. Y bueno, esperamos de forma oportuna que también el país rodee las aspiraciones y logros de la reforma agraria en beneficio de los campesinos de Colombia. En materia de fortalecimiento productivo, el gobierno puso en marcha el programa Sembrando Vida, que financia proyectos productivos de hasta 2.000 millones de pesos para organizaciones beneficiarias de tierras. A la fecha, el programa ha respaldado más de 30 iniciativas con inversiones cercanas a 18.000 millones de pesos, mientras otros 70 proyectos avanzan en estructuración por un valor aproximado de 94.000 millones de pesos, con el propósito de consolidar la producción de alimentos, la economía campesina y la soberanía alimentaria del país. El trabajo le da cara al país, más oportunidades laborales, fortalecimiento de la formación para el trabajo, avances en protección social hacen parte del balance que presentó el Ministerio del Trabajo durante el proceso de empalme del Gobierno Nacional. Entre los resultados destacados están el salario vital, los programas de empleo y las acciones para ampliar la inclusión pensional de las mujeres. Veamos los logros. Restitución de derechos laborales. Durante años, miles de trabajadores reclamaron mejores condiciones laborales, mayor estabilidad y garantías para ejercer sus oficios. En el balance de empalme del sector trabajo, el gobierno destacó las medidas que estuvieron enfocadas en recuperar derechos laborales, ampliar oportunidades y fortalecer la protección social.
Hoy 6.7 millones de trabajadores y trabajadoras cuentan con contrato laboral indefinido, que es uno de los propósitos de la reforma. Que el contrato a término indefinido sea la regla general en el mundo del trabajo en Colombia. Se han generado más de 366.000 nuevos contratos formales en el año 2025 y hemos avanzado además con un impacto importante en sacar por lo menos de la pobreza a más de 3 millones de colombianos y colombianas. Más de 700.000 trabajadoras domésticas avanzan hacia la formalización laboral, 430.000 trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales entrarán en el marco de protección laboral. Para el ministerio, estos cambios representan un giro en la relación entre trabajadores y empleadores, con medidas que buscan reconocer actividades que durante años permanecieron por fuera de la protección laboral. Recuperamos derechos que se habían perdido con la Ley 789 del 2002 y que hoy vuelven a significar dignidad, más tiempo para los trabajadores con sus familias, mejores y mayores tiempos de descanso y mejoras en sus ingresos, en su condición de trabajadores en el mundo laboral colombiano. Recuperamos la jornada laboral de 6 de la mañana a 7 de la noche, la jornada laboral diurna, que va acompañada también con una reducción de la jornada laboral semanal, que a partir del próximo 15 de julio será de 42 horas semanales. La recuperación del poder adquisitivo también hizo parte del balance. El gobierno del cambio destacó el incremento del salario mínimo durante el cuatrienio como una de las principales medidas para mejorar los ingresos de los trabajadores. Recibimos un salario mínimo en 1 millón de pesos y estamos entregando un salario del orden de los 2 millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte para estos trabajadores. Eso ha significado un incremento del 51% acumulado del salario mínimo. Formación y oportunidades. Pero la restitución de derechos no solo pasó por las condiciones laborales, también estuvo relacionada con abrir nuevas oportunidades de formación y acceso al empleo para jóvenes, campesinos y comunidades que buscan integrarse al mercado laboral. La laboralización del contrato de aprendizaje quizá es uno de los hitos de este gobierno del cambio. Gracias al liderazgo del presidente Gustavo Petro y gracias al liderazgo de los aprendices, de las aprendices, del ministro, de todos los integrantes de la comunidad SENA, se recuperó la laboralización de este contrato de aprendizaje, beneficiando alrededor de 812.000 aprendices. Desde el SENA se destacó además la llegada de programas de formación a territorios rurales, con una apuesta por fortalecer las capacidades de las comunidades campesinas. El programa Campesena fue un programa que promovió la formalización. Hoy cualquier campesino o campesina que únicamente sepa leer o escribir puede ingresar a los programas de formación técnica o formación complementaria. La entidad también resaltó la certificación de conocimientos y la conexión con oportunidades laborales para quienes buscan ingresar o mejorar sus condiciones en el mundo del trabajo. La Agencia Pública de Empleo colocó 2.2 millones de colombianos y colombianas. Protección para la vejez. Otro de los retos del sector trabajo fue garantizar mayor protección para quienes llegan a la vejez. Colpensiones presentó su balance con una entidad que amplió su cobertura y fortaleció la atención a afiliados y pensionados. Superamos los 7.2 millones de afiliados al régimen de prima media. Incorporamos más de 1 millón de nuevos afiliados. Hoy administramos una nómina de más de 1.9 millones de pensionados. La entidad también destacó un cambio en su modelo de atención, con mayor presencia en los territorios y la búsqueda de acercar el sistema de protección social a más colombianos. Colpensiones dejó de esperar que el ciudadano llegara a nuestras oficinas. Fuimos nosotros los que llegamos a los territorios. Pasamos de tener 55 municipios a llegar a 146 municipios
ampliando en un 165% nuestra cobertura territorial. Más allá de las cifras, el balance del sector trabajo estuvo marcado por una apuesta: recuperar derechos, ampliar oportunidades y fortalecer las herramientas de protección para millones de colombianos. Ese es el legado que el gobierno del cambio asegura dejar en materia laboral y social. Más acceso a los servicios de salud, fortalecimiento de la atención primaria y avances en programación de prevención, protagonistas del sector salud en el proceso de empalme del gobierno nacional ante el pueblo. Durante la presentación, el ministro de Salud aseguró que deja una entidad fortalecida desde el punto de vista administrativo. En materia financiera, el gobierno afirmó que el presupuesto destinado a la salud aumentó de manera significativa durante los últimos 4 años. También sostuvo que la unidad de pago por capitación, conocida como UPC, registró incrementos superiores a la inflación, tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado. En el gobierno de Duque apenas creció el 9,84%, como ustedes pueden ver, ciudadanas y ciudadanos. En el régimen contributivo de 9,84 de Duque subimos al 17,25. Y nada que decir en materia del régimen subsidiado, 4 veces más que las cifras de Duque en el aumento de la UPC. Entonces es una mentira lo que pretenden venderle a la Corte Constitucional, al pueblo en general, diciendo que aquí no ha habido aumento suficiente. Aquí está entonces cómo ha aumentado en este gobierno la UPC, y por tal razón este año va a llegar a 100 billones de pesos. Ya al mes de junio ya habíamos entregado 50,9 billones de pesos. O sea que vamos a superar los 100 billones de pesos, una cifra extraordinaria, pero que están dilapidando las EPS en este país, y por eso hubo que intervenir muchas de ellas. Según el informe, estos recursos permitieron elevar la inversión en el sistema de salud, mientras se cuestionó el manejo que algunas EPS habrían dado a esos dineros. El balance también expuso hallazgos relacionados con presuntas irregularidades en la facturación de servicios y medicamentos. El ministro de Salud aseguró haber detectado cobros por encima de los valores autorizados, pagos asociados a personas fallecidas y otras inconsistencias que, según indicó, ya fueron puestas en conocimiento de los organismos de control y de la Fiscalía para su respectiva investigación. Un paciente lo operaron 5 veces de apéndice, a 154 mujeres las operaron del pene. Aquí un solo medicamento que valía 80 millones de pesos lo facturaron por 621 millones de pesos. Hombres que estuvieron diagnosticados con enfermedades del cuello uterino, ¿no es cierto? Y miren nomás la Contraloría que encontró en sus investigaciones, que la salud se utilizaba para pilates, para gasolina, para yoga. Frente a estos hechos, la cartera de salud destacó la implementación de nuevos mecanismos de control, como la factura electrónica, sistemas de auditoría, registros de contratación y herramientas de trazabilidad para hacer seguimiento a los recursos públicos destinados al sector. En cuanto a la atención de los ciudadanos, el ministerio resaltó la puesta en marcha de los equipos básicos de salud, integrados por profesionales que recorren zonas urbanas, rurales para brindar atención primaria y preventiva. Según las cifras presentadas, estos equipos ya operan en miles de municipios y han llegado a millones de hogares en todo el país. Cumplimos con ese giro directo y hoy estamos nosotros entregando cómo esto ha aumentado. Del 2023, que apenas era el 30%, a estar haciendo un giro directo del 77% en estos días, lo que representa fundamentalmente una mejor posibilidad de recursos para los prestadores de servicios en todo el país. El informe también destacó inversiones en infraestructura hospitalaria, dotación de equipos médicos, ambulancias, transporte asistencial y recuperación de centros de salud, además de proyectos estratégicos como la modernización del Hospital San Juan de Dios, la construcción de hospitales en diferentes regiones y el fortalecimiento de la soberanía sanitaria mediante la producción nacional de medicamentos y vacunas. También se habló del buque hospital
para el Pacífico colombiano. Colombia exporta y gana mercados. Las exportaciones del país alcanzaron un nuevo resultado positivo durante mayo de 2026. Según el DANE, las ventas externas del país crecieron y superaron los 5.000 millones de dólares, impulsadas principalmente por sectores como combustibles, industrias extractivas y otros productos. Colombia continúa fortaleciendo su presencia en los mercados internacionales. De acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, las exportaciones del país registraron un crecimiento del 19,2% durante mayo del 2026 al alcanzar más de 5.000 millones de dólares. Según la entidad, este comportamiento estuvo impulsado principalmente por el aumento en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas, que crecieron 33,3%, así como por el incremento del grupo de otros sectores, con una variación del 67% frente al mismo mes del año anterior. En mayo, las exportaciones de combustibles y productos de industrias extractivas alcanzaron los 2.312,9 millones de dólares, mientras que los productos agropecuarios, alimentos y bebidas sumaron 1.329,5 millones de dólares y las manufacturas llegaron a 938 millones de dólares. El balance del DANE también señala que entre enero y mayo del 2026, las exportaciones colombianas acumularon 23.587,6 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 15,4% frente al mismo periodo del 2025. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los productos colombianos durante mayo, con una participación del 26,1% del total exportado. Le siguieron mercados como Perú, Italia, Países Bajos, Panamá, Brasil y México. Estos resultados reflejan el comportamiento de las ventas colombianas en los mercados internacionales y el desempeño de los principales sectores que participan en la economía exportadora del país. Con energía reducimos la pobreza. Más hogares colombianos avanzan hacia el acceso de servicios energéticos dignos. El gobierno nacional reportó una reducción de la pobreza energética entre 2023 y 2025, con avances en cobertura de energía, gas domiciliario y soluciones sostenibles para comunidades históricamente excluidas. Llegar a más hogares con energía, gas y soluciones sostenibles se convirtió en uno de los principales objetivos de la política energética del gobierno nacional. Según el Ministerio de Minas y Energía, cerca de 1,5 millones de colombianos dejaron atrás la condición de pobreza energética entre 2023 y 2025. La transición energética justa como política del gobierno del cambio refleja importantes avances en el cierre de brechas territoriales para los hogares en distintas regiones del país, en particular en aquellas que han estado en medio del conflicto y en los que habitan comunidades negras, indígenas y las poblaciones con menores ingresos. Gracias a esas políticas, a la fecha, en el país las energías limpias suman más de 4.000 megavatios de capacidad instalada, lo que supone un aumento de más del 1.000% frente a las 378 megas con las que inició este gobierno. De acuerdo con el informe de pobreza energética multidimensional 2026, el porcentaje de hogares en esta situación pasó del 22,3% en 2024 al 20,6% en 2025, una reducción que representa, según el documento, más de 227.000 hogares y cerca de 641.000 personas en un solo año. Fueron tan exitosos que hoy los dejamos como política pública, inclusive dejando vigencias futuras comprometidas para que los próximos gobiernos, sea el gobierno que esté de turno, se vea obligado a materializar justamente esa política pública. Programas como Colombia Solar se invirtieron 8.2 billones de pesos, una cifra histórica. Nunca antes con un presupuesto general de la nación se había destinado para tanto.
Esto pues para beneficiar a cerca de 1 millón de usuarios en todo el territorio nacional. El informe señala además que el 95,7% de los municipios del país presentó una disminución de sus niveles de pobreza energética, con avances destacados en regiones como el Caribe, la Amazonía, Orinoquía y el Pacífico. Entre las estrategias que el ministerio atribuye a estos resultados están la expansión de las comunidades energéticas, el programa Colombia Solar, la ampliación del servicio de gas domiciliario y la implementación de soluciones limpias para comunidades rurales. Según la cartera, programas como comunidades energéticas tienen proyectos en ejecución que beneficiarán a más de 28.500 usuarios, mientras que Colombia Solar contempla nuevas soluciones de generación energética para hogares del país. El balance también reporta avances en la reducción de tarifas de energía, con disminuciones superiores al 28% en la región Caribe y del 16% en el promedio nacional, según datos presentados por el ministerio. La entidad destacó que la pobreza energética no solo está relacionada con tener electricidad, sino también con factores como el acceso a Internet, tecnologías de información, condiciones de vivienda y alternativas más limpias para cocinar. La educación se abre campo. La educación rural continúa avanzando con nuevas obras de infraestructura que buscan brindar mejores espacios para niños y jóvenes del país. En Sucre, una nueva institución educativa agropecuaria está próxima a entrar en funcionamiento y a beneficiar a miles de estudiantes de esta región. En el municipio de Colosó, Sucre, una nueva infraestructura educativa está cada vez más cerca de abrir sus puertas para fortalecer las oportunidades de formación de niños y jóvenes del sector rural. En verdad que este es un impacto social muy bonito para nosotros en nuestro territorio. Primer impacto social de este tamaño aquí en estos territorios, porque la educación va a avanzar, va a ser de segundo nivel. Aquí muchos jóvenes, niños y adolescentes tenemos la fe en Dios que van a salir con técnicas, con tecnólogos de aquí, de esta IETA aquí en Chinulito. Es de bastante impacto y en verdad que agradecemos a todas las instituciones y al presidente Petro que aportaron a hacer esta IETA aquí en este territorio. Se trata de la institución educativa técnico-agropecuaria de Chinulito, un proyecto desarrollado en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, que registra un avance general del 92,78% y cuya ejecución de obra física ya llegó al 100%. La nueva institución beneficiará directamente a 315 estudiantes y busca contribuir al cierre de brechas educativas en una comunidad afectada históricamente por el conflicto armado, promoviendo la formación académica y agropecuaria en el territorio. La infraestructura cuenta con 6 bloques destinados a aulas, áreas administrativas, espacios para preescolar, cocina y comedor, además de un polideportivo y obras complementarias para brindar mejores condiciones de aprendizaje. Con una inversión superior a los 17.550 millones de pesos, esta obra busca fortalecer la permanencia escolar, impulsar el desarrollo rural y generar nuevas oportunidades para las comunidades de Colosó y el departamento de Sucre. Salvar vidas no tiene fronteras. La solidaridad y la capacidad de respuesta colombiana estuvieron presentes en la hermana República de Venezuela tras el terremoto registrado en ese país. El equipo USARCOL culminó su misión internacional de búsqueda y de rescate, con operaciones que permitieron atender zonas afectadas y salvar vidas. Durante 192 horas continuas de trabajo, el equipo colombiano USARCOL 1 adelantó labores de búsqueda y rescate en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el terremoto registrado en Venezuela. La misión internacional permitió la inspección de 44 puntos y la evaluación de 20 estructuras que presentaban colapsos o posibles indicios de personas atrapadas bajo los escombros. Los logros que allí se tuvieron los hace hoy reconocedores como héroes de la patria de Colombia en esa labor. Salvar una vida, una sola vida, significa muchísimo. La vida es lo que nos tiene acá, el compromiso por la vida, por lograr salvar una vida. Uno de los momentos más destacados de la operación fue el rescate con vida de Moisés, un niño de 11 años que permanecía atrapado
tras la emergencia que fue encontrado gracias al trabajo de los equipos especializados. En esta respuesta humanitaria participaron 53 grupos de búsqueda y rescate, provenientes de diferentes países, entre ellos 19 equipos USAR clasificados por INSARAC, la red internacional que establece estándares para este tipo de operaciones. No escatimamos ningún esfuerzo para ayudar al pueblo venezolano. Esa fue la instrucción que me dio a mí directamente el presidente de la República, Gustavo Petro, que no dejáramos de pudiéramos más bien todos los esfuerzos que fueran necesarios para apoyar y acompañar a la respuesta a este terremoto. El equipo colombiano finalizó su labor luego de varios días de trabajo en terreno, demostrando la preparación técnica y la capacidad operativa del país para apoyar misiones de emergencias más allá de sus fronteras. La operación hizo parte de los esfuerzos internacionales para atender a las comunidades afectadas por el terremoto y brindar apoyo en las labores de recuperación. Córdoba a flote. Ante las afectaciones ocasionadas por las inundaciones en Córdoba, el gobierno nacional continúa fortaleciendo la atención humanitaria a las comunidades más afectadas. En Montería fue puesto en funcionamiento un nuevo comedor popular de emergencia para garantizar alimentación a familias vulnerables durante la recuperación del territorio. Las familias afectadas por las inundaciones en Córdoba continúan recibiendo atención humanitaria mientras avanzan las acciones de recuperación en los territorios afectados por la emergencia climática. El gobierno siempre está pendiente de la situación que sucedió y hasta el momento todavía no se ha olvidado. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la UNGRD, puso en funcionamiento un nuevo comedor popular de emergencia en el corregimiento de Jaraquiel, zona rural de Montería, con el propósito de garantizar alimentación a integrantes de la comunidad indígena zenú Saraquiel. La estrategia permitirá entregar un almuerzo caliente diario durante 90 días a 100 personas de la comunidad, priorizando a niñas, niños, adultos mayores, mujeres gestantes y habitantes en condición de mayor vulnerabilidad. Fuimos beneficiarios porque fuimos inundados y nos tocó evacuar, trajeron el proyecto acá a Jaraquiel y fueron censando las casas y salió el proyecto de 90 días de comedor. Este nuevo punto de atención se suma a los 2 comedores populares de emergencia que ya funcionan en las comunidades de Nuevo Tai y Villa Providencia, en el municipio de Tierra Alta, ampliando la respuesta humanitaria en las zonas más afectadas por las inundaciones. La prevención de emergencias se fortalece en los territorios. En Pijao, Quindío, fue entregado un nuevo sistema de alerta temprana que permitirá anticipar riesgos por crecientes súbitas y proteger a la comunidad ante posibles avalanchas. Conozcamos esta herramienta para salvar vidas. La tecnología se convierte en una aliada para proteger vidas en el municipio de Pijao, Quindío. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres entregó un sistema de alerta temprana diseñado para prevenir emergencias por avenidas torrenciales. El sistema permitirá monitorear en tiempo real el comportamiento del río Lejos y la quebrada La Española, 2 fuentes hídricas con riesgo de crecientes rápidas que pueden transportar agua, lodo, rocas y otros materiales. Además cuenta con sistema de monitoreo, sensores, un centro de operaciones y una gran e importante y sofisticada red de administración de datos, el cual le dan a este proyecto mucha importancia, nos llena de tecnología y sobre todo salva vidas. La herramienta cuenta con estaciones hidrológicas y meteorológicas, una central de monitoreo ubicada en la estación de bomberos de Pijao, sistemas de comunicación, sirena de alta potencia con activación remota y 5 puntos de encuentro señalizados para facilitar una evacuación segura. La inversión realizada por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre fue cercana de los 2.500 millones de pesos en cumplimiento de una acción popular del Tribunal Administrativo de Quindío. Durante la implementación se adelantaron jornadas de capacitación con las autoridades locales y la comunidad, además de un simulacro que permitió evaluar la reacción ante una emergencia. Es un sistema que va a servir para salvar las vidas de la comunidad, ya que es un sistema de alertas tempranas
lo último en tecnología que nos va a servir para tener monitoreada la parte alta del río y poder saber cuando tenemos aumento del cauce y poder evacuar a las personas a tiempo. En el ejercicio se activaron los protocolos de alerta, se puso en funcionamiento el sistema de sirenas y la comunidad realizó una evacuación organizada hacia los puntos establecidos. La UNGRD destacó que esta herramienta fortalecerá la preparación del municipio frente a posibles emergencias y permitirá tomar decisiones más rápidas para proteger a los habitantes de Pijao. Es una alerta temprana para toda la comunidad. Cuando se presente a futuro un evento de gran magnitud, pues ahí van a tener ustedes la oportunidad para poder salir adelante. El Gobierno Nacional avanza en la preparación del país frente al fenómeno del Niño. Durante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, el ministro de Minas y Energía explicó las principales acciones para enfrentar los impactos que podría generar este evento climático. Estando todos los miembros del Consejo, pudimos identificar cuáles son los principales riesgos o consecuencias o impactos de este evento climático, el fenómeno del Niño, en los meses venideros, en sectores como la agricultura, como la energía eléctrica, y cuál va a ser su impacto pues incluso en la vida de los colombianos. Y es muy importante que intersectorialmente podamos compartir cómo estamos viendo estos meses que vienen, cuáles son las alertas y poder anticiparnos. Si nos anticipamos a precisamente los impactos de este fenómeno climático, que pinta va a ser bastante complicado, dice la autoridad climática que puede ser el fenómeno del Niño más grande de los últimos 30 años, lo cual implica cooperación, articulación desde el ciudadano a pie y todas las autoridades del Estado para que podamos pasar al otro lado sin tener consecuencias en la vida humana, que lo ha destacado el señor presidente, es lo más importante, la vida de las personas. Entre las medidas definidas, el gobierno hizo un llamado a toda la ciudadanía para ahorrar agua, energía y gas como parte de las acciones preventivas para reducir los riesgos. Muy importante que desde ya, lo hemos dicho hace algunas semanas, ahorremos agua, energía y gas. Es decir, uno no puede aquí actuar de forma egoísta. Porque tengo entonces para pagar la factura de energía eléctrica a derrochar energía. Vamos a sacar medidas regulatorias para premiar a quienes ahorren energía eléctrica, pero también para castigar a quien derroche. Es el momento de que todos cooperemos. Lo más importante en los meses siguientes es ahorrar. Es decir, desde la cosa más sencilla, desconectar los cargadores, ahorrar energía, trasladar algunas actividades que se hacen en determinadas horas del día, trasladarlas a otras horas para disminuir la demanda. Lo mismo, cuidar el agua que obviamente es vida para el suministro de agua potable, pero también para la generación de energía eléctrica. Si todos cooperamos, pasamos al otro lado sin arriesgar la vida humana, sin tener problemas de racionamiento de energía y de gas y sin tener problema en el suministro de alimentos, que como ha destacado el señor presidente en este consejo. Por su parte, la UNGRD presentó el plan de acción que articula a diferentes entidades del Estado para enfrentar el fenómeno del Niño. Hemos realizado un Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres con la presencia de todos los ministros que conforman esta instancia, en la cual se trataron dos puntos en particular. El primero, la aprobación de un plan de acción para enfrentar el fenómeno del Niño 2026-2027 y uno segundo, de aprobación del plan de acción para responder a las fallas de la reconstrucción de Providencia por IOTA que se dio a través de un fallo de una sentencia judicial. Estos dos puntos fueron aprobados el día de hoy. El primero, que tiene que ver con la aprobación del plan de acción para enfrentar el fenómeno del Niño 2026-2027, define una serie de acciones, principalmente en temas de resolver el tema de la seguridad alimentaria, acciones que emprenderá el Ministerio de Agricultura con todas las entidades adscritas y vinculadas para garantizar que los precios de la comida no suban, pero por otro lado garantizar que tengamos el tema de menores impactos en los temas agropecuarios y realmente que familias que fueron damnificadas o víctimas climáticas del Frente Frío no sean hoy víctimas del fenómeno del Niño y por otro lado no se ponga en riesgo la seguridad alimentaria.
El otro tema aprobado corresponde al tema de la seguridad hídrica, garantizar que no tengamos desabastecimiento de agua. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio, tiene toda una estrategia definida para garantizar que en los municipios con riesgo alto y medio por desabastecimiento tengan garantizados planes de acción que garanticen que no vayan a tener racionamiento. El Consejo Nacional de Gestión de Riesgo también aprobó el plan de acción para avanzar en la reconstrucción de Providencia, con proyectos priorizados junto a las comunidades y una hoja de ruta para su ejecución en los próximos años. En el gobierno del presidente Gustavo Petro se salvaron vidas de niños y mejoró su nutrición. Se pusieron en marcha los equipos básicos de salud que tienen presencia en todo el país, con una inversión histórica de 73,5 billones de pesos invertidos en el sector salud. Con la prevención de enfermedades en todo el país, gracias a 10.050 equipos básicos de salud que recorren los 32 departamentos del país atendiendo a la población casa por casa. Son 90.000 profesionales entre médicos, enfermeras y especialistas que han beneficiado a 9 millones de familias. Se evitó la muerte de niños menores de 1 año. Son 5.352 vidas salvadas. Petro le cumplió a las necesidades de vivienda. Logró garantizar el acceso de agua potable a 1.6 millones de personas. Cerca de 1.3 millones de personas con acceso a saneamiento básico en zonas rurales y urbanas. Más de 127.000 hogares mejoraron sus viviendas gracias a la gestión del sistema habitacional a través del mejoramiento de vivienda. Se destinaron 100.4 billones de pesos para 878.000 soluciones habitacionales. Además, inversión histórica de 1.8 billones para mejorar las viviendas que han levantado los hogares con su propio esfuerzo. Lupa a las noticias falsas con Celso T.T. Crespo. Le ponemos la lupa a las mentiras más reiteradas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro de los últimos 4 años, aquí en Así Avanza el Cambio. Dijeron en los últimos años que Gustavo Petro era el presidente que más había endeudado a Colombia y dicen hoy que está dejando al país con la mayor deuda de su historia. Eso es falso. Aclaremos, los datos oficiales muestran exactamente lo contrario. Si medimos cuánto aumentó la deuda frente al tamaño de la economía, el segundo gobierno de Juan Manuel Santos incrementó la deuda en cerca de 10 puntos del Producto Interno Bruto. El gobierno de Iván Duque en 11.3 del Producto Interno Bruto, mientras que el gobierno de Gustavo Petro solo aumentó en apenas 1,3 puntos del PIB. Es decir, un incremento cerca de 5 veces inferior que el del gobierno anterior de Duque. Y si hablamos de plata, la diferencia también es contundente. Comparando la deuda en pesos de igual valor con Santos, aumentó cerca de 178 billones de pesos la deuda pública de Colombia. Con Iván Duque aumentó 317 billones de pesos y con Gustavo Petro aumentó 63 billones de pesos la deuda pública. De nuevo, alrededor de 5 veces menos que durante el gobierno Duque y mucho menos que el gobierno Santos. Además, hay un dato que casi nunca cuentan. Durante el gobierno del cambio, la deuda externa de Colombia se redujo en cerca de 10.000 millones de dólares, disminuyendo la dependencia del país en el endeudamiento o en la moneda extranjera y su vulnerabilidad frente a las variaciones del dólar. Las cifras oficiales entonces desmienten uno de los relatos más repetidos durante los últimos 4 años, así que cuando vuelvan a escuchar que Petro fue el presidente que más endeudó a Colombia, recuerde estos datos oficiales, muéstrele este video porque están demostrando exactamente lo contrario. Gracias a Celso, como siempre, por su información y así llegamos al final de esta emisión de Así Avanza el Cambio. Gracias por acompañarnos. El cambio con acciones que dejan huella y transforman a Colombia. Nos vemos en una próxima misión. Hasta pronto. Hasta pronto.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.